El concepto de derivada es una de las herramientas principales del cálculo, que permite un análisis más completo de funciones con la finalidad de asociarlas a su vez con problemas matemáticos de la vida cotidiana. Para la correcta interpretación de la derivada es necesario que el estudiante use un sentido crítico y aborde este concepto desde varios enfoques. Y es aquí donde el docente comienza a jugar un papel importante en el aprendizaje del estudiante, ya que si usa una metodología errónea de enseñanza, podrá incidir de una mala manera al desarrollo cognitivo del mismo, y esto a su vez impida que el estudiante pueda construir un aprendizaje significativo del concepto de derivada. A continuación se evidenciarán unos resultados de investigaciones de algunos docentes en el área de matemáticas, teniendo en cuenta los siguientes puntos importantes. A continuación veremos algunos errores matemáticos comunes que cometen estudiantes tanto de bachillerato como universitarios al momento de aprender el concepto de derivada, así también como las posibles soluciones que los investigadores proponen. El primer error muy común entre los estudiantes es la confusión entre el valor de la abscisa con el valor que tiene que tomar la razón de cambio en un punto específico de la gráfica o de la función. Otra dificultad, una segunda dificultad para el alumno, se debe a el límite. Al límite cuando el incremento del intervalo tiende a cero. Estos problemas podrían tener su origen en una comprensión débil sobre el concepto de función. Una solución a este problema es tener en cuenta la importancia de la relación entre la razón de cambio y el cociente incremental, para así facilitar la comprensión de la derivada o del concepto o de la esencia de derivada, para finalmente construir significados vinculados a diferentes modos de representación, como por ejemplo una representación gráfica o una representación analítica. Otro problema que los investigadores en el área de matemáticas abordan es que los estudiantes no vinculan la resolución de un ejercicio en un determinado contexto en otro contexto diferente. Es decir, los estudiantes saben resolver derivadas, sin embargo no pueden utilizarlas como instrumento en ejemplos de aplicación o en demostraciones. Lo mismo pasa en la interpretación de un gráfico. Una representación a esta problemática sería ayudar a que los estudiantes lleguen a coordinar los dos modos de representación, tanto el gráfico como el analítico. Los resultados de las nuevas investigaciones demuestran que si se combina al momento de enseñar el concepto de derivada las tres aproximaciones, tales como el límite del cociente incremental, la pendiente de la recta tangente y ejemplificando con una tabla de valores, facilitamos la comprensión por parte del estudiante. Un problema común que dificulta el aprendizaje de los estudiantes es la confusión entre la derivada en un punto y evaluar ese mismo punto en la función original. Esto se debe al desconocimiento por parte del estudiante de la relación que existe entre la definición en términos de límite y las reglas de derivación. La solución es abarcar los problemas de derivadas a partir del concepto de límite. Esto permitirá al estudiante tener una idea de que la función derivada en un punto no significa evaluar la función en el mismo punto. Un cuarto problema es que los estudiantes tienen una comprensión muy limitada de la segunda derivada, teniendo como consecuencia directa una mala coordinación entre las propiedades del gráfico y las condiciones analíticas de ese gráfico. Este error radica que los estudiantes no consideran a las derivadas como funciones, sino como un número más. La solución a este problema es que los estudiantes deben concebir a la primera derivada en sí misma como una función para entender y analizar la importancia de la segunda derivada. Finalmente, una consecuencia del problema 3 es que los estudiantes no han reconocido los vínculos que hay entre las reglas de derivación y la regla de la cadena. Al igual que el problema 3, este debe abordar en el nivel trans del estudiante, según la metodología de Piaget. Es decir, el alumno debe construir la estructura cognitiva de la regla de la cadena a partir de conocimientos previos, como es la composición de funciones con la finalidad que pueda vincularlo al proceso de diferenciación.
En conclusión, tenemos que gracias a los aportes realizados por los matemáticos, se ha logrado identificar que los estudiantes tienden a caer en proceso mecánico al momento de resolver derivadas. Esto hace que el proceso de aprendizaje sea solamente sistemático, sin tomar en cuenta la parte de razonamiento. La solución a este tipo de problema es construir el significado de la derivada desde diferentes enfoques, tales una perspectiva analítica, límite del cociente incremental, su interpretación geométrica, pendiente de la recta tangente, y esto lo podemos lograr teniendo en cuenta diferentes modelos pedagógicos piagetianos, guiando al estudiante desde la activación y proyección del conocimiento previo con la finalidad de reorganizar y reconstruir el mismo. Dicho esto, la única manera correcta de interpretar a la derivada se lo obtiene teniendo en cuenta su gráfica, como la pendiente de la línea tangente a la curva en un punto, su representación verbal, la razón de cambio instantánea, ejemplificándola mediante su interpretación física, como la velocidad, y dándole el sentido conceptual mediante la representación simbólica, como el límite del cociente incremental.